Hola, hola family, espero que todos estén bien. Aquí yo de vuelta luego de haberles mencionado, compartido con ustedes mi canción favorita, El Padre Nuestro en arameo. Y precisamente pues con esta palabra he sentido el junte de experiencias durante estos años. Yo, como algunos saben, pues estudio un libro sagrado que se llama el Zohar. Está relacionado con los 5 libros de Moisés, por la línea de Abraham. Y la experiencia de estudiar Kabbalah, por ejemplo, pues ha sido para mí súper reveladora porque he reconocido una dimensión aún mayor de lo grandioso que es compartir la experiencia de Jesucristo en nuestra vida. Mami siempre me reclamó, o durante muchos años me reclamó, que cómo era posible que yo no hubiera ido a estudiar el Antiguo Testamento si ya eso estaba pasado de moda, porque ya Jesús había resucitado. Y pues había conversaciones en las que pues era mejor dejarlo así. Pasó el tiempo y ya fuimos como que reconociendo que ambas habíamos venido, realmente los 4, habíamos venido con una misión particular de evangelizar a la manera de cada quien. Y en sus últimos trabajos llegó a utilizar de los textos cabalísticos porque pues la lectura que se hace en una semana coincide con el Evangelio. Pero eso es otro tema. Hoy estamos revisando la 4ª palabra. Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al leer esa palabra, pues, en estas últimas semanas yo he estado con limitación de movimiento y mucho dolor físico. Muchas veces me he preguntado así, he exclamado eso: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué voy a hacer con esto? Yo quiero vivir, yo quiero poder caminar, yo quiero poder brincar, yo quiero poder jugar con mi nieto, yo quiero poder hacer tantas cosas, bailar, compartir en la familia, viajar en el carro, que me gusta. ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué más quieres de mí? ¿Cuál es el mensaje? Y me recordé en la primera vez que a mami le dio el cáncer, ella me hacía ese mismo cuestionamiento, un día que estaba muy delicada. Me decía: ¿por qué me pasa esto, Brendy? Esto tan duro, tan fuerte. Y mi comentario fue: mamá, sabemos que todo tiene propósito. Tú atiendes un grupo de mujeres que junto a ellas pues le enseñas un camino muy poderoso de oración contemplativa y demás. Pues pensemos que el propósito de esto es precisamente que vivas una experiencia para poderla compartir y poder ser empática con otras personas. Y nada, evolucionó el tiempo y ciertamente hubo un propósito en aquel momento. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Podemos elegir vivir la vida como si no conociéramos a Dios, como si nos abrumaran las dudas, nos abrumaran la preocupación, las preocupaciones. Reconocer en algún punto que la preocupación nunca ha cambiado el pasado, nunca ha cambiado el presente y tampoco cambiará el futuro. Estar preocupados, estar en esa línea a mí me gusta expresarme como en esa línea de tiempo, esa vibración de que algo nos falta, de que carecemos de la luz del Creador, pues es algo que todo el tiempo podemos ir refinando, podemos ir aumentando nuestro deseo de estar en conexión con el Creador. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo aquí algunas líneas que quiero compartir con ustedes. Jesús dijo esto porque en ese momento se hizo pecado por nosotros y por primera vez en la eternidad sintió la separación de su Padre debido a ese pecado. Esto en sí es asombroso. ¿Qué es pecado? Pecado es esa distancia que ejercemos entre nuestra posibilidad de acercarnos más al Creador y nuestra decisión de alejarnos del Creador. Dice, estas palabras parecían estar en el aire, llenas de dolor y de aislamiento.
Súbitamente Jesús volvió a exclamar y murió. La misteriosa quietud entonces se terminó. La tierra se estremeció violentamente, aún con un rugido que parecía surgir de lo más profundo de la tierra. En el mismo momento, el velo del templo se rasgó de arriba abajo y el presentimiento se convirtió en temor en toda la ciudad. Es ese terremoto cuando sentimos que la vida está con mucha turbulencia, una situación que no sabemos manejar, una palabra que dijimos que debemos regresar a rewind, ¿no? A no haberla dicho, pero ya una vez dicho, pues sí, es esa turbulencia que se crea entre mi yo reactivo y mi yo alineado con la luz. También, por otro lado, cuando se menciona lo del velo del templo, a mí me encanta ver los simbolismos y me los vivo realmente. Primero las vestiduras, esas rasgaduras de las vestiduras, para mí implica la rasgadura de nuestro propio antiguo ser para renacer en una nueva versión, tipo el alfarero, ¿no? Como nos dice esa canción que nos encanta, haz de mí una pieza nueva. Y para hacer de mí una pieza nueva tiene que romperse la que hay. Si no, no hay posibilidad. Sí tiene que haber muerte en el camino, sí tiene que haber inquietud, incertidumbre, pero es como resulta ser la oportunidad que tenemos para entonces elegir la certeza absoluta en el Creador. Y a mí esa parte pues me funciona mucho, pensar en el para qué, pensar en quién voy a ser yo luego que responda a mi inquietud reactiva de por qué me has abandonado. Enumerar las bendiciones, definitivamente enumerar las bendiciones. En la mañana hay veces cuando estoy demasiado adolorida y llego a la oficina, me preguntan ¿cómo estás? Y yo feliz porque puedo respirar sin máquina. Y muchas veces también respondo divinamente en paz. Es como reconocer que incluso en lo caótico, la presencia de Dios se hace presente. Valga la redundancia. La ruptura del velo del templo, esa imagen de que el velo se rasga de arriba abajo, para mí es como rasgar esas gafas que a veces colocamos entre el Creador y nosotros y nos dejamos llevar por las emociones, nos dejamos llevar por el desánimo y en ese momento de estremecimiento que llegamos, que tocamos fondo, resurgimos diciendo, wow, me acabo de dar cuenta de, y surgen esos aha momentos. Para mí eso es lo que representa la rasgadura del templo, del manto en el templo. O sea, se rasga mi inconsciencia de que estoy distante de Dios o que Dios no existe o que Dios no está al lado mío. Se rasga esa conciencia y permite reconocer que esa dualidad es solo una oportunidad para yo elegir cómo voy a actuar respecto a una situación. O actúo como si no tuviera conocimiento, como si no hubiera tenido evidencia ni experiencias de bendición, o actúo de acuerdo a esas creencias, a esas herramientas que ya he ido integrando, ¿no? Esa pausa es súper importante. Y para mí ese punto de quiebre es elegir entre ir en automático o elegir entre la inclinación, lo que llama la inclinación al bien. Ese aumento de deseo por estar con el Creador. Esta es la forma en la que Jesús murió hace más de 2000 años. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió un terremoto en el mismo momento en que Él exhaló su último suspiro? ¿Por qué el velo del templo se partió en dos justo en ese instante? ¿Y por qué el Padre olvidó temporalmente a su Hijo sin pecado en los últimos momentos de una agonía tan brutal e increíble? Y estas líneas invitan a una profunda reflexión entre esa vasija anterior donde está repleta de duda y confusión y optamos por vestirnos nuevamente de esa certeza absoluta en el Creador. Y ese terremoto definitivamente es cuando se quiebran las creencias limitantes. Las respuestas a 3 preguntas señalan el mismo propósito de nuestro Dios y Padre. Dios, me has abandonado. Cuando el dolor se vuelve parte del día a día, la vida cambia.
No se trata solamente de las molestias físicas, sino de una carga constante que limita la movilidad, nubla la mente y agota el espíritu. Después de años de lucha es difícil no preguntarse, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús pronunció estas mismas palabras en la cruz. ¿Por qué el Hijo de Dios se sintió abandonado en un momento tan difícil? El peso del sufrimiento. Jesús cargó con el dolor del mundo y en ese momento sintió separación, la separación que muchas veces experimentamos en el sufrimiento. No es que Dios no está, es que nos imbuimos en la carencia, nos imbuimos en el dolor, nos imbuimos en nuestras circunstancias catastróficas. Y ese terremoto es cuando dejamos de hacer eso y aumentamos el deseo de estar con el Creador. Así que ese peso del sufrimiento lo colocamos en Jesús como baluarte, como camarada, como acompañante, como todo. Cuando nos enfocamos en el otro, no sé si se han dado cuenta, hay veces que estamos inmersos en nuestra inquietud, en nuestra preocupación. Y la preocupación nunca ha cambiado, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Es solamente un estado de pausa donde tú decides relatar, ¿cómo se dice? Rumiar lo que te ha ocurrido y tu interpretación sobre ese evento, o decides ofrecer esa no respuesta o esa respuesta que aún no has descubierto, ofrecerla al Creador como ese banco espiritual diciendo, mira, que estoy depositando más deseo de acercarme a ti. El peso del sufrimiento. 2. La prueba de la fe. En su agonía no rechazó a Dios, sino que mostró lo difícil que es atravesar el dolor con fe. 3. El cumplimiento de la promesa. Su clamor era un eco del Salmo 22, donde la desesperación se transforma en esperanza. La aparente ausencia de Dios, la ocultación de la luz divina. En ciertos momentos parece que Dios se aleja, pero muchas veces es en esos momentos donde se está cumpliendo el propósito más grande. Ese propósito, esa oportunidad de ejercer, de ejecutar, de aplicar todo lo aprendido. Sea pues la oración, la meditación, el amor al prójimo, el desprenderme de mi dolor o por lo menos ofrecerlo. Ok, Jesús no murió en vano. Su dolor no fue el final de la historia y tampoco lo es el nuestro. El sufrimiento tendrá propósito, tiene un propósito. Cuando la enfermedad, la tristeza y las dificultades llegan, es difícil verles un sentido. Pero a veces lo que parece un obstáculo es en realidad una transformación. Una pausa sagrada, cuando el cuerpo se detiene, pero el alma despierta. El dolor puede ser una oportunidad para reflexionar sobre lo que realmente importa. Más empatía y compasión. Solo quien ha sufrido puede comprender el dolor de los demás y ayudar desde el corazón, porque reconocemos cómo duele, reconocemos cómo es esa sensación de que estoy sola, estoy abandonada, estoy abatida y no tengo salvación, no tengo cobija, necesito un abrazo. Así que sí, la enfermedad es una oportunidad para uno desarrollar esa empatía hacia los demás, esa compasión. Tercero, una oportunidad de crecimiento. El dolor, el malestar físico. Así como el oro se purifica en el fuego, las pruebas pueden hacernos más fuertes y más sabios. No es fácil aceptar el sufrimiento, pero si estamos aquí es porque todavía hay algo que podemos hacer con él. Y yo honestamente lo ofrezco. He notado que en esos momentos de mucho dolor comienzo a hacer un listado de bendiciones, de ver lo que sí funciona y ver de qué manera al estar manejando mis emociones he obviado algo. Por ejemplo, si mi espalda me duele, pues reviso cuánto cuidado le he puesto a mi espalda, cuán consciente estoy de cada una de las partes de mi cuerpo, cuán consciente estoy de utilizar y aplicar las herramientas que conozco, que me calmen la ansiedad, que me calmen la tristeza, que me serenen, ¿no? Sanar no siempre significa dejar de sufrir.
Sanar no es solo eliminar el dolor, sino aprender a vivir con él de una manera diferente. Provoca fuerza interior. Aún con limitaciones, seguimos siendo fuente de luz para quienes nos rodean. Nos ofrece la oportunidad de ver el sentido de vida. El dolor no nos define, pero sí lo que hacemos con él. Nuevas formas de bienestar. La oración, la meditación y el amor de quienes nos rodean pueden ser bálsamos en medio de la tormenta. A veces solo tenemos que decir, abrirnos a que otra persona entre en nuestro espacio y exprese su amor por nosotros. Y a veces nos quedamos callados y eso es una muestra de que nos hemos distanciado del Creador. La enfermedad no se trata de resignación, sino de transformación. Y aquí les presento unas preguntas para reflexionar. ¿Cómo puedo usar mi dolor para ayudar a otros? Bueno, a veces compartir nuestra experiencia puede ser una guía para alguien que está pasando por lo mismo. La respuesta está en lo que ya haces. Ese compartir tu conocimiento, ese ayudar a encontrar el sentido del propio sufrimiento de otros. Recordar que cada enseñanza que transmitimos puede aliviar el dolor de alguien más. A través del apoyo, la enseñanza o simplemente con palabras de aliento a quienes también sufren. Y a veces el silencio es el mejor antídoto. Ese silencio amoroso. Ese tú dedicarte a escuchar a la persona y puedes ofrendar todos tus sentidos para acogerla en su proceso. 2. ¿Qué me está enseñando este momento en mi vida? Quizá me está enseñando a confiar más, a valorar lo esencial o a encontrar un propósito mucho más profundo. Cada día de lucha también es un día de aprendizaje. Quizá el dolor te esté enseñando a confiar más en Dios, a aceptar ayuda de otros, a valorar el presente, a valorar lo esencial y profundizar en la fe y la sabiduría espiritual. ¿Puedo recordar alguna señal de que Dios sigue conmigo? Infinitas. A veces Dios se manifiesta en una palabra de aliento, en un pequeño alivio, en un momento de paz inesperada. A veces Dios se manifiesta de manera muy sutil, en una conversación significativa, en un pequeño alivio de dolor, en la paz después de la oración. Recordar estos momentos puede ayudar a sostener la fe en medio de la prueba. Conclusión. El dolor y la enfermedad nos desafían, pero también pueden abrirnos puertas a una comprensión más profunda de nuestra alma y de Dios. La cruz no fue el final de Jesús, sino el inicio de una nueva realidad. Así también, nuestro sufrimiento puede ser el terreno donde florezca una nueva versión de nosotros mismos, más conectada con la luz y con la misión que hemos venido a cumplir. Jesús sufrió, pero su historia no terminó en la cruz. El dolor no tiene la última palabra. Siempre hay resurrección, siempre hay transformación. Aún en medio de la prueba, la esperanza no desaparece, solamente espera ser descubierta. Amén. Que estén bien. Chao. Los amo. Besitos.